Pero bueno, ahora vayamos a lo importante, que es escuchar las opiniones tanto sobre la política exterior actual de Guillermo Carmona como sobre la cuestión Malvinas y el acuerdo Forado y Duncan. ¿Lo escuchamos a Guillermo? Quiero mandarles un saludo antes que nada a quienes hacen el programa Rebeldes por Malvinas, especialmente agradecerle a Héctor Francia, a los veteranos de guerra que están involucrados en la realización de este programa, por la posición de defensa de la soberanía que siempre, me consta, sostienen desde este importante programa. Quiero también agradecerles la posibilidad de hablar de la política exterior, de la política internacional que lleva adelante el actual gobierno. Quiero compartir con ustedes que desde esta semana he decidido no referirme al gobierno de Milei como el gobierno de Milei, sino como el régimen autocrático de Milei. Estamos transitando una deriva autoritaria, violatoria de el Estado de Derecho, una trayectoria que se presenta como abiertamente antipopular y antidemocrática, que me lleva a expresar mi posición de rechazo de este tipo de prácticas que está sosteniendo el gobierno de Milei, por ejemplo, con la designación de jueces de la Corte por decreto. Esto me está llevando a sostener que estamos ante un régimen autocrático que ya no solamente pone en riesgo al Estado de Derecho, sino que abiertamente lo está afectando. La política exterior del gobierno de Milei de ninguna manera, no queda excluida de esa impronta absolutamente irrespetuosa del derecho, irrespetuosa de las reglas de juego. La política de Milei en el plano internacional está marcada, en primer lugar, por una posición de un brutal alineamiento automático con Estados Unidos, que realmente como argentinos nos debe avergonzar, porque esto implica ni más ni menos que contradecir nuestra independencia nacional. Esto entra en conflicto con el carácter de país soberano que tiene la Argentina. Pero además, las posiciones políticas que sostiene Milei a nivel internacional son políticas que desprecian al derecho internacional, desprecian los ámbitos multilaterales, que son donde los países buscan, sobre todo los países del sur global, donde buscamos hacer valer nuestras posiciones, y lo está haciendo en contra de nuestros intereses nacionales, en muchísimos campos. Argentina es hoy un paria internacional, un país que está aislado de los países de la región, a los cuales el presidente y su gobierno han atacado, agraviado, cuyas autoridades, presidentes han sido injuriados por Milei, pero también aislados a nivel internacional. Basta ver las votaciones en Naciones Unidas para llegar a esta conclusión. Realmente es preocupante, es indignante también ver cómo la Argentina, junto con un puñado de países, la mayoría de ellos países de baja relevancia, países con posiciones políticas irrelevantes a nivel internacional, acompañan propuestas, iniciativas vergonzosas que sostiene Estados Unidos, que sostiene el Estado de Israel y en algunos casos que sostienen países europeos. Esto, hay que tener en cuenta, atenta contra los intereses nacionales, no solamente porque nos aísla de la comunidad internacional, sino que además esta falta de respeto
al orden internacional establecido, acordado por los países a través del derecho internacional, tiene perjuicios directos para la Argentina. Esos perjuicios se visualizan muy especialmente en relación con la cuestión Malvinas. Vemos cómo el gobierno de Milei está ordenando que la representación argentina en Naciones Unidas vote en contra de los propios intereses de la Argentina en temas muy sensibles, pero especialmente en relación con temas vinculados a la soberanía nacional y a la cuestión Malvinas. Esta semana hemos tenido una muestra de ello. Esta semana pudimos ver cómo la Argentina votó absteniéndose en una resolución que hacía referencia a la integridad territorial de un Estado, la integridad territorial de Ucrania, que fue vulnerada a partir de la invasión rusa a territorios ucranianos. Quiero aclarar que aquí no se trata de votar a favor de Rusia o a votar a favor de Ucrania, no se trataba de votar a favor de Putin o a favor de Zelensky. De lo que se trataba era de votar de una manera en que se preservaran nuestros derechos soberanos, en que se actuara con coherencia en relación con lo que sostenemos por Malvinas. Y el gobierno de Milei votó negativo en relación con la introducción del principio de integridad territorial en esa resolución que se discutía, y luego, una vez que ya se había incorporado la cuestión de la integridad territorial, ordenó la abstención, es decir, la Argentina no votó a favor de la integridad territorial. Esto es muy grave y es una muestra del desprecio que tiene Milei, el desprecio que tiene el régimen autocrático que encabeza Milei respecto no solo del derecho internacional, sino también de los más esenciales, fundamentales intereses que tiene la Argentina en materia internacional. La cuestión Malvinas ha sido maltratada por el gobierno de Milei. Hay múltiples incumplimientos de la disposición transitoria primera de la Constitución. Recordemos que esa disposición transitoria es la que establece los pilares de la política de Estado respecto de la cuestión Malvinas. Es así como el gobierno de Milei dejó de protestar frente a las provocaciones cada vez más frecuentes de parte de los británicos. Desde que asumieron prácticamente no han protestado ni las presencias de altos funcionarios británicos en Malvinas, ni la ampliación de obras de infraestructura como el puerto o la pista militar en Malvinas, ni la ampliación, no han protestado tampoco la ampliación del área de veda pesquera en Georgias del Sur, ni los tránsitos ilegales de buques y de aeronaves sobrevolando aguas argentinas, dirigiéndose a países vecinos, etc. No solamente han omitido flagrantemente sus posiciones, sus obligaciones de rechazar y protestar los actos unilaterales y de provocación llevados adelante por el Reino Unido, sino que han buscado favorecer esa posición colonial que sostiene Gran Bretaña, y el modo más concreto en que lo han hecho fue a partir de el acuerdo Mondino-Lamy, este nuevo acuerdo vergonzoso que un gobierno de derecha, en este caso de ultraderecha, un régimen autocrático, acuerda con los británicos en función de facilitar la posición colonial británica en Malvinas y en el Atlántico Sur. Y esto realmente es, como han denunciado veteranos de guerra, a las distintas organizaciones de veteranos de guerra ante la justicia argentina, ante el Poder Judicial argentino, es un acto de traición a la patria, un gravísimo incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros posibles delitos.
Entonces estamos en una situación muy complicada. Este acuerdo Mondino-Lamy, este pacto Mondino-Lamy es una reedición del pacto Foradori-Duncan, ese pacto vergonzoso, infame, que el gobierno de Macri concretó con los británicos y que durante nuestra gestión en la Secretaría de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, desde la Cancillería Argentina, dimos de baja, denunciamos ese acuerdo dejándolo sin efecto. Es muy grave que se haya restablecido sin intervención del Congreso, sin debate público, a escondidas de la sociedad argentina y del mundo, se haya reeditado ese pacto de la vergüenza y de la entrega de la soberanía nacional. Pero hay otros hechos, yo les decía, omiten la obligación de rechazar y protestar los actos británicos, le facilitan a través de este acuerdo el sostenimiento del régimen colonial, entre otras cosas buscando restablecer el vuelo entre Malvinas y San Pablo, pero hay muchos otros hechos graves que requerirían quizás un tiempo más extenso para analizar, pero que quiero señalar algunos de ellos como especialmente graves. El actual gobierno está incumpliendo flagrantemente dos leyes: la ley que creó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, un consejo que fue creado en la gestión anterior por ley, votada por unanimidad en las dos cámaras, y que hoy han desvirtuado, colocando en ese consejo a un grupo de amigos del régimen, y que lo hacen con una total desparpajo en su favorecimiento de la posición británica. Ese consejo además es ocasionalmente convocado, prácticamente no ha funcionado, y solamente se lo convoca cuando quieren darle cierto sesgo de legalidad al cumplimiento de las obligaciones que nacen de la ley. Pero mucho más grave que eso es que vienen incumpliendo sistemáticamente la ley de capacitación obligatoria y continua sobre la cuestión Malvinas, que también fue votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso. Estamos ante un gobierno desmalvinizador. Estamos ante un gobierno dispuesto a todo para favorecer los intereses británicos en el Atlántico Sur, en la Antártida, y también los intereses británicos, estadounidenses, israelíes, es decir, los intereses de aquellos países con los que nos han alineado en la política exterior en el territorio continental argentino, es decir, en las áreas que no están bajo disputa de soberanía. Es muy grave lo que está pasando, es muy importante que concienticemos sobre estos sobre los efectos negativos perdurables que va a dejar esta política, y es un momento también en el que es muy importante que digamos basta a este tipo de prácticas que implican genuflexión y que implican tirar por tierra todas las legítimas y justas causas que tenemos los argentinos, causas soberanas que tenemos los argentinos, especialmente la causa Malvinas. Termino contándoles que en noviembre pasado, en ocasión del Día de la Soberanía, se realizó una importante audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación, convocada por diputados de distintos bloques opositores, y que permitió que allí más de casi 40 organizaciones y especialistas muy destacados pudieran expresar sus cuestionamientos a las políticas que lleva el gobierno, el régimen de Milei en materia de políticas soberanas y en relación especialmente a la cuestión Malvinas. Allí estuvieron también ustedes,
estuvo GPS presente y muchas otras organizaciones de veteranos y otro tipo de instituciones alertando sobre esta deriva desmalvinizadora y antisoberana que está teniendo el gobierno de Milei. Va a ser muy importante retomar esa acción y también insistir en la importancia de que el Congreso Nacional asuma plenamente sus competencias en relación a el análisis, el debate, pero también la decisión sobre todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la cuestión Malvinas y con las políticas soberanas. Así que no todo está perdido, la lucha sigue, no tenemos que dejar de denunciar, de alertar y sobre todo no tenemos que perder la capacidad de iniciativa para poder ir creando condiciones que nos permitan retomar la política de Estado sobre la cuestión Malvinas y que nos permita pensar cómo potenciar a futuro, cuando termine esta pesadilla que estamos viviendo, cómo retomar políticas soberanas que nos permitan que la Argentina sea en definitiva una patria justa, libre y soberana. Les agradezco mucho. Un abrazo.